La corrección lingüística es la premisa de la claridad moral y la honestidad. Autor Claudio Magris. Psicóloga Zoila Navarro. Somos estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Chimborazo. El objetivo de este video es dar a conocer sobre la importancia de la corrección lingüística y sus errores más frecuentes. Como seres humanos, el tener una buena comunicación es indispensable para desenvolvernos con nuestros semejantes en el entorno social y laboral. Es de vital importancia el manejar un correcto uso de la ortografía, vocabulario y redacción, pues si esto no se da, el texto no será bien comprendido y no será prolijo en la comunicación del mismo. La ortografía es la parte de la gramática que estudia el correcto uso de las palabras, el acento, las mayúsculas y los signos auxiliares de la escritura, para que estos sean bien comprendidos e interpretados cuando lo lean. Pero, ¿qué es un error ortográfico? Un error ortográfico es una equivocación en la escritura de las palabras y en la aplicación de las normas de la ortografía. Hoy en día, el enfoque comunicativo ha promovido una visión más positiva del error, el cual se considera un signo del aprendizaje. Errores ortográficos. Los errores ortográficos más comunes son errores de edición. Estos consisten en agregar palabras o morfemas innecesarias en la oración. Estas pueden ser preposiciones como a o de, que pueden resultar en redundancia. Ejemplo, es prohibido de fumar. En esta oración nos podemos dar cuenta que de es una preposición que está usada en la oración innecesariamente. La oración correcta es prohibido fumar. Errores de omisión. Este consiste en suprimir palabras o morfemas necesarias en la oración. Estos pueden ser también en concordancia de género o por suprimir la preposición a. Ejemplo, mujeres tienen muchos problemas. Lo correcto sería las mujeres tienen muchos problemas. Los pantalones. En este ejemplo, pantalones se refiere a género masculino. Por lo tanto, la oración correcta sería los pantalones. En este ejemplo, no veo mi amiga, se está suprimiendo la preposición a, por lo que lo correcto es no veo a mi amiga. Errores de selección falsa. Estos consisten en elegir palabras o morfemas incorrectas en un determinado contexto, que puede resultar en la confusión de elementos de una misma categoría. Por ejemplo, el color azul es más mejor que el rojo. Más mejor se refiere a la misma categoría, por lo tanto estamos redundando en la oración, y solo sería el color azul es mejor que el rojo. Otro ejemplo es necesario que se recuerden de. Errores de colocación falsa. Se refiere a la ordenación de los elementos de la frase de una manera incorrecta o poco frecuente. Ejemplo, tengo no dinero. Lo correcto es no tengo dinero. Me pregunto cuándo Carlos se fue. Lo correcto sería me pregunto cuándo se fue Carlos. Recuerda que no eres tú, es tu ortografía. Escribir mal te puede quitar muchas oportunidades, piénsalo. Criterio pedagógico. El criterio pedagógico es el punto de enlace entre lo general que aportan los conocimientos, la ética y la experiencia previa con lo particular que emerge de una situación educativa. A continuación veremos los errores que presenta. Errores inducidos. Este tipo de errores son los provenientes de la aplicación de una técnica errónea.
como evitar la explicación de excepciones, explicar fenómenos similares al mismo tiempo. Errores transitorios. Depende del estado de aprendizaje en el que se encuentra el estudiante e irá mejorando a lo largo de su vida académica. Errores permanentes. Son aquellos errores que se encuentran fosilizados en el habla del estudiante, volviéndose inmunes a la corrección. Puede tratarse de errores colectivos, como la problema en vez del problema. Esto ocurre por la generalización de la norma de terminaciones femeninas. Estos errores dependen mucho de la educación impartida, pues claro está que un niño no va a hablar claramente que un adulto, o a su vez el adulto entender ciertas palabras creadas por los jóvenes. Comunicativos. Son aquellos que por su gravedad o por su naturaleza entorpecen la comunicación. Se dividen en entonación errónea o inexpresiva. Los signos de entonación son los signos que indican al escribir si una expresión es exclamativa o interrogativa, dando el tono de exclamación o de interrogación a la expresión. Por ejemplo, la forma incorrecta de signos de entonación. Compraste el pan, se acabó la mantequilla, los golpearon a todos, se fueron rápidamente. La forma correcta de signos de entonación es colocar los signos de exclamación e interrogación al principio y al final. Así, compraste el pan, se acabó la mantequilla, los golpearon a todos, se fueron rápidamente. Otro ejemplo es la pronunciación defectuosa. La influencia de los adultos que consideran más accesible al niño al uso de palabras inventadas por ellos para que se anticipen a los deseos del niño sin darle oportunidad de expresarse verbalmente, asumiendo el habla incorrecta del niño. Ejemplos. Los errores del habla más conocidos por dislalias, en que aparecen generalmente en tres formas más frecuentes, como por omisión de algún sonido, como en este caso el apato en vez de decir zapato, por sustitución de un sonido por otro, como pelo por perro, o por traspolación, intercambio de sonidos en la palabra, guabaya en vez de decir guayaba. Este defecto en la pronunciación es a veces reforzado por los adultos. La codificación y decodificación errónea. La codificación es la elaboración de un mensaje y es la encargada de sistematizar las ideas para obtener una conclusión determinada. La decodificación. El sujeto recibe la información y procede a entender el mensaje recibido. Más bien es una comprensión del significado de las palabras. Aquí también participa la coherencia, que es la propiedad por la cual un texto se organiza globalmente como una unidad de sentido. Y la cohesión es la que engloba los mecanismos lingüísticos que permiten establecer relaciones entre la información del texto a través de los enunciados. A continuación, unos ejemplos. Vacílate a lo grande. Batería. Habrá buena música, full diversión y harta gasolina. Como pueden escuchar, no tiene sentido, ni mucho menos coherencia. La forma correcta sería aplicando los signos de exclamación al principio y al final, y las respectivas comas. Sería así: vacílate a lo grande, coma. Habrá buena música, coma. Bastante diversión y mucho licor. De esta forma tendremos mayor comprensión y atracción hacia el público. Otros ejemplos. Ciertas personas se comen algunas palabras, como podemos observar aquí la de abogado. La forma correcta es abogado. O asequible, que está mal escrita, y la forma correcta es accesible. Objeción con doble C está de manera incorrecta. La correcta sería objeción solo con una C. Del partido se repite y no tiene coherencia, sería mucho mejor escribirlo del partido. Delante mío. La forma correcta es delante de mí. Estos son errores que se deben corregir para mantener los mecanismos gramaticales correctos, utilizando estructuras gramaticales y sintácticas correctas y variadas, respetando las normas ortográficas básicas.
La corrección de los errores es presentada a los alumnos como un método de enseñanza y aprendizaje, brindándoles una segunda oportunidad, confianza y seguridad al momento de realizar sus trabajos. A continuación, voy a dar a conocer cómo un profesor puede intervenir de manera adecuada en la corrección de estos errores. En la primera es en la corrección de los errores orales. Esta, a su vez, se subdivide en dos puntos: la corrección inmediata y la corrección a posterior. En la corrección inmediata, el profesor interviene en el momento del acto o al final de la exposición, siempre y cuando cree unas críticas constructivas brindándole seguridad al estudiante. Mientras que si se crea una corrección sistemática puede crear inseguridad y miedo. Mejoras para este método. Se basa en 3 puntos de igual manera. La primera es dirigida para el profesor. Aquí el docente tiene que estar muy atento en la exposición del alumno para intervenir cuando sea necesario. De alumnos a otros. El maestro puede crear una especie de críticas constructivas al final de la exposición por parte de los compañeros, ayudándolo a mejorar. Y la tercera es el diccionario. Con la ayuda de esta herramienta muy útil se puede buscar el significado de palabras ambiguas o la correcta escritura de las mismas. La corrección a posterior. La corrección a posterior no suele ser recomendable en los alumnos de niveles inferiores, ya que se están formando para mejorar y necesitan la intervención del profesor necesariamente. La corrección a posterior también no suele ser recomendable porque a veces los alumnos no conocen las estructuras gramaticales y pueden volver a cometer los mismos errores de una próxima. Sin embargo, se recomienda hacer esta corrección a posterior solamente en estudiantes universitarios, ya que los estudiantes universitarios tienen facilidad comunicativa y pueden analizar sus errores por sí solos y no volver a cometerlos en una próxima. La corrección de los errores escritos. En la corrección de los errores escritos, tanto estudiantes como docentes intervienen de manera simultánea, ya que los dos analizan el trabajo, analizan los errores mencionados anteriormente. Los más comunes también suelen ser los semánticos, los morfológicos y los sintácticos. Es muy recomendable hacer la corrección de los errores escritos antes de presentar cualquier trabajo, teniendo en cuenta que no puede ser propiciado para todos los estudiantes, para todo el curso, sino para un grupo especializado. Ahí el docente debe crear métodos y estrategias para poder abarcar los conocimientos a todos. La corrección entendida como terapia de error y no como método punitivo. Existen múltiples factores que influyen en la efectividad de la corrección, además del propio método de corrección escogido. Podemos clasificar estos factores en dos grandes bloques: los provenientes de la percepción de la corrección por parte del alumno y los que dependen del método o modo usado por el profesor para esta. Es fundamental que el alumno cuente con una motivación al enfrentarse a la lengua que le lleve a un propósito de enmienda ante sus faltas. La efectividad de la corrección, mecanismos de ayuda a la fijación. La clave para encontrar el camino hacia el aprendizaje por medio de la corrección de errores está en la capacidad del docente para averiguar lo que sus alumnos esperan de él. Es por ello que resulta del todo imposible ofrecer una fórmula unitaria que solucione los temores de profesores y alumnos ante el error. La primera clave es corregir con humor. El tono humorístico parece ser uno de los modos de corrección que cuenta con más aceptación entre los alumnos, pero será labor del docente encontrar el justo punto para no herir sensibilidades. No resulta agradable ser blanco de un chiste del profesor, sobre todo cuando éste juega con la inseguridad de unas personas que tienen dificultades para comprender los matices expresivos, el tono irónico, el humor español, etc.
Es por eso fundamental que el recurso al humor se haga del modo más amable posible, haciendo ver al alumno lo risible de su error, pero evitando la alusión personal. Segunda clave: carteles y otros elementos estáticos. Si trabajamos en una única aula, podemos encontrar elementos que ayuden a los alumnos a fijar en la memoria los conocimientos básicos para evitar los errores comunes. Colocar carteles con llamadas de atención sobre los errores predecibles es una forma de fijación visual que nos ayudará a crear en el alumno una tendencia a la autocorrección. Clave 3. Presentación de errores predecibles. En grupos de alumnos podremos llamar la atención sobre los errores predecibles a través de una presentación oral, de esto desde las primeras jornadas. Con ello daremos pie a la autocorrección y a la corrección proveniente del grupo de estudiantes, que reaccionará ante el error de uno de sus miembros utilizando fórmulas ya conocidas por otros. 4. Gramática de errores. La elaboración de una gramática de errores en la que se consignen los diferentes tipos de error será una excelente ayuda, que interesa principalmente para su aplicación en los niveles más altos. El alumno contará así con un apoyo material para la corrección y la superación de los diferentes estudios de conocimiento de lengua. Permitirá añadir nuevos conocimientos y crear la conciencia de que el lector es un método de aprendizaje válido. Clave 5. Premio al no error. La motivación a través del premio a la producción correcta puede funcionar también como método de evitar el error, ya que proporcionará un incentivo moral al estudiante para que éste cuente por sí mismo las claves para llegar a una autocorrección. Una vez que el profesor le haya proporcionado el material y los mecanismos del funcionamiento del idioma. Como conclusión, se podría decir que la producción oral y escrita es un ejercicio complejo que pone en funcionamiento gran cantidad de mecanismos combinados para llegar a un acto comunicativo. La complejidad aumenta en el caso de las lenguas extranjeras, ya que podemos tener carencias o sufrir confusiones que afecten a algunos de los recursos necesarios para la emisión de un mensaje.